ahora ya que nombraron al ministro Quirós, digamos, el corazón de la reforma, el plan Quirós, la mega reforma, plan Tutti Frutti, Charquicán, Macedonia, como quiera llamarse, la cual fue aprobada con 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, donde ahora pasará diputado al Senado. Se dice que ahí podría estar un poco más peleada la discusión, que ahora se aprobó la ley, o sea, para legislarla, digamos, no es que sea aprobada totalmente, pero en este escenario que viene, diputado, el senador Alejandro Kusanovich advirtió que no respaldará la iniciativa si el gobierno no entrega disculpas públicas y compensaciones para Magallanes, mientras el viceministro Claudio Alvarado abrió la puerta a extender el debate y negociar cambios para facilitar su avance en la Cámara Alta. ¿Qué se viene ahora en la mega reforma? Hemos estado hablando todas estas últimas semanas de esto, que se aprueba, que no se aprueba, que falta. Ahora parece que en el Senado está temblando, ya no es tan fácil como creíamos. Cuéntenos un poco. Sí, el viceministro Claudio Alvarado, y la palabra viceministro me va a tener un segundo. Yo no estoy en contra de que existan viceministros. De hecho, perdonen la falta de humildad, pero si yo fuera presidente, analizaría esa opción. El problema, presidente Kast, es que usted no tiene viceministros por decisión. Usted tiene viceministros porque su ministro de Energía, al cual usted había nombrado y anunciado, lo tuvo que sacar la noche antes de asumir, porque la empresa transnacional en la que él trabajaba anunció el cambio de gabinete creyendo que tenía la potestad para hacerlo, dándonos una señal a todos los chilenos de la sumisión que iba a tener este gobierno, su gobierno, presidente Kast, a los grandes grupos económicos. Sumisión que hemos visto justamente en el plan Quirós para perjuicio de los chilenos y chilenas que ocupan los servicios públicos que usted va a recortar. Y también tiene un viceministro como Claudio Alvarado porque le falló el plan anterior y tuvo que improvisar. Así que no me digan que tiene viceministros porque es más sencillo. Esto es porque su gobierno está en emergencia y ha tenido que ir parchando las goteras que su pésimo diseño han creado. Dicho eso, se aprobó en la Cámara de Diputados. Lamentablemente, todo lo que hemos analizado que es realmente grave se aprobó. La única buena noticia es que, y todas las indicaciones que nosotros pusimos que avanzan hacia un Chile desarrollado, con mayor productividad, con mayor ciencia y tecnología, que ayudaban a las pymes, ¿cierto? Que detenían los excesos más grandes de esta reforma, excesos que no crean empleo, ¿cierto? Un perdonazo a los evasores tributarios que se llevaron plata fuera de Chile no crea empleo. La reintegración que hace que no que las empresas paguen menos, sino que sus dueños paguen menos una vez que retiran la plata de la empresa, eso no genera empleo. Todas esas indicaciones se cayeron, todas esas indicaciones perdieron o fueron declaradas inadmisibles. La única que pasó fue una indicación del Frente Amplio, que me parece súper importante destacar, que es la de esa lacuna universal. ¿Por qué esa lacuna universal es tremendamente importante? Porque todos los expertos analizan que esa reforma crearía más empleo, dado que mucha gente tendría la disposición de poder encontrar un trabajo una vez que tiene alguien que pueda cuidar a sus hijos durante la jornada laboral, un profesional de los cuidados, generaría más empleo, sobre todo en mujeres que hoy día siguen teniendo la mayor carga de los cuidados. Y recordemos que llevamos mucho tiempo con un desempleo femenino de más de 8%. Ese proyecto del presidente Boric lo hizo avanzar y la derecha lo boicoteó y lo boicoteó y lo boicoteó durante el gobierno anterior. Recordemos que el presidente Boric, a diferencia del presidente Kast, tenía minoría en ambas cámaras, pero se logró aprobar en la Cámara de Diputados, llegando a acuerdos, y en el Senado lo boicotearon al punto de que cuando ya estaba todo listo para aprobarse, diputados de la UDI que tenían la presidencia de la comisión, senadores de la UDI que tenían... Eso fue este año. Claro, tenían la presidencia de la comisión, cuando ya estaba listo para simplemente decir apruebo y que se imprimiera, fueron suspendiendo la sesión para no aprobarlo y porque tenían vergüenza de rechazarlo, ya que no tenían argumentos para rechazarlo, ¿no? Esa indicación el Frente Amplio la metió, se declaró admisible. Recordemos que podía entrar porque como el gobierno amplió tanto lo que era la idea matriz, y aquí en los turninos ya sabemos lo que es la idea matriz de un proyecto, porque lo hemos analizado, esa pudo declararse admisible y se aprobó. Vamos a ver qué hace el Senado en ella. Sin embargo, tengo entendido, confírmeme usted si es verdad o no, que el gobierno estaría intentando calificar esta medida de la sala cuna como inconstitucional. Totalmente. Lo que ellos consideran es que
no tiene la Cámara de Diputados la potestad de hacer esa presentación, ya sea por estar fuera de las ideas matrices del proyecto, ideas matrices, concepto que todos aquí manejan, o por ser de iniciativa exclusiva del presidente. ¿Qué significa iniciativa exclusiva del presidente? Nuestra Constitución dice que hay proyectos de ley que pueden presentar los diputados y proyectos de ley que solo puede presentar el presidente. Proyectos de ley que solo puede presentar el presidente, por ejemplo, perdón, no hay que solo puedan presentar los diputados. Hay proyectos que pueden presentar los diputados y proyectos que no pueden porque solo los puede presentar el presidente. Por ejemplo, las reformas tributarias. ¿Ya? ¿Qué dice Danilo Herrera? Dice, sale a cuna indemnización constitucional porque percibe gasto. No. Y las cosas que irrogan gasto público solo las puede presentar el presidente de la República. Y lo que estamos diciendo nosotros es que esto es un reacomodo de presupuestario. Ahora, ¿qué es lo importante de esta indicación? Que al aprobarse en la Cámara, en una Cámara donde la mayoría de los diputados se autoperciben de derecha, le pone presión al gobierno para decir, presente un plan de sala común universal. Entonces ayer el viceministro Alvarado, viceministro no por opción, viceministro por emergencia autoinfringida, tuvo que decir, no, si en pocos días vamos a ya estar presentando nuestro nuevo proyecto, y de hecho ya dijeron que no iba a ser un nuevo proyecto, sino que le iban a presentar indicaciones al proyecto que ya estaba, que ellos han boicoteado con tanto ahínco durante el último tiempo. Son lucecitas de ¿Qué esperanza. ocurre en el Senado? La cosa va a estar menos holgada. No está el Partido de la Gente, que a mi juicio cometió un error porque aprobó un proyecto de ley que le hace daño a la gente, y que todo esto fue a cambio de la devolución de esta especie como de bono por compra de pañales, que yo lo voy a aprobar cuando llegue a mis manos, pero que además el gobierno lo ingresó sin ninguna urgencia, sin garantizarle los votos en el Senado, pero que además lo que va a recibir la gente económicamente es muchísimo menos de lo que cada chileno va a perder por el plan de recortes, que recordemos que el plan de recortes y la mega reforma tributaria van juntos. La reforma tributaria crea el déficit y ese déficit es paliado con los recortes. Por lo tanto, la cosa está menos holgada y probablemente el ministro Alvarado va a ir a pirquinear votos, que no sé si es un concepto con el cual estamos familiarizados. Se dice mucho, pero creo que nadie lo ha explicado así como que tengamos cuando usted nos explica la matriz y todas esas Ya, cosas. no está en la Constitución No está en la concepto Constitución pirquinear. turrina. ¿Ya? Viene del trabajo pirquinero, Sí, Claro, que es un trabajo específico con una punta. con una cosita. ¿Ya? ¿Qué significa pirquinear? Voy a poner, lo contrario a pirquinear es, por ejemplo, el Partido Socialista está en contra de la invariabilidad tributaria porque le parece que 25 años es mucho. Ujú. Entonces yo voy donde el Partido Socialista y les digo, ustedes tienen un punto. 25 años es mucho. Entonces lo vamos a hacer. Y, por ejemplo, el Frente Amplio está en contra porque dice, esto no avanza hacia el desarrollo ya que no invita a invertir a determinadas industrias que son las que crean progreso. ¿Saben qué? Sentémonos. Denme la invariabilidad tributaria. Pero para que esto se acerque más a lo que piensa el Frente Amplio, yo voy a poner que solo sea empresas que inviertan en ciencia, innovación, tecnología, hidrógeno verde, paneles solares, desarrollo de infraestructura, trenes, qué sé yo. Trenes de hidrógeno verde con acero verde de Huachipato, ¿cierto? Que es la forma que nosotros entendemos el progreso. Y va donde el Partido Socialista y le dice, sí, 25 años es mucho. Vamos a dejarlo en 10. Entonces, consiguió nuevos votos cediendo frente a las posiciones del bloque, que eso ya es lo opuesto a pirquinear, y por motivos políticos. Ujú. El pirquineo, por el contrario, es cuando yo voy y agarro a un diputado socialista, no sé si me pueden Ah, explicar. no. Voy al micro. Acá estamos. Digo, diputado Flores, yo sé que su bancada no quiere aprobar esto, pero ¿se acuerda de ese proyecto que usted presentó? Claro, por supuesto. Que a mí me carga. Podríamos apurarlo. Y si lo apuramos, ese proyecto que usted cree que es bueno para Chile, por lo tanto no lo estoy sobornando, pero para apurarlo usted me tendría que ayudar con la reforma tributaria. Y no tiene que hablar con el bloque socialista. Usted simplemente ese día, ¡pum!, aprieta el botón verde y vemos qué pasa. Mire, me abro la posibilidad. Eso es pirquinear. Qué fuerte. no confundir. Es uno por uno. No confundir pirquinear con perquinear. Perquinear. No. ¿Ya? No, pero es que lo que acabo de decir no es ilegítimo. No es Se hace ilegal. mucho. No es ilegal. El problema que te genera es que
De hecho, hay gente que suele decir el problema del Congreso es que los partidos son muy ideológicos. Y por el contrario, voy a decir algo súper raro, ¿ya? Pero es mucho más fácil llegar a acuerdos cuando los partidos son ideológicos. Claro, porque el ejemplo que les puse antes era justamente un acuerdo por motivo ideológico. Por ejemplo, cuando el presidente Piñera llegaba a un acuerdo con un frente amplista desde un punto de vista ideológico, lo más probable es que llegaran a un acuerdo con todos los frente amplistas. Que iba a durar. Porque teníamos una visión sobre el tema. Yo sabía en el gobierno anterior que, por ejemplo, si tú hablabas con Coloma era un diputado neoliberal, a mi juicio. Entonces, si tú le agregabas una dosis de neoliberalismo a tu proyecto, Coloma estaba obligado a sentarse a conversar. Claro. Y toda la UDI, los que eran ideológicos, se iban a sentar a conversar porque sus posiciones tenían que ver con las ideas, ¿no? El problema son los piratas. Los que no tienen ideología y te dicen, yo me conformaría con un hospital nuevo con mi nombre. Es caro, ¿no? Y bueno, ya, hagamos un hospital. Pero el otro te dice, supe que le diste un hospital nuevo al otro. Yo también quiero un hospital nuevo con mi nombre. ¿Ya? Eso es mucho más complejo para generar acuerdos en el Congreso. Porque todo el mundo va elevando su precio, haciendo para los gobiernos imposible sacar reforma alguna, y además no generan acuerdos duraderos en el tiempo, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso es que un Congreso, si todos los partidos fueran ideológicos, sería más fácil llegar a acuerdos que con parlamentarios que no reconocen ideología, por lo tanto dicen, yo puedo aprobar una alza de impuestos o baja de impuestos según que me den. Qué horrible. Que eso es lo que yo le llamo los piratas, ¿no? Que no son... El senador Pirquineo. independiente, ex Renovación Nacional, Alejandro Kuzanovich. Vemos la gráfica en pantalla a Es continuación. que yo no sé, no quiero interpretar los motivos de Kuzanovich. ¿eh? No voy a quiero citarlo decir que textual. Mi yo no voto, estoy diciendo que mi Kuzanovich voto es un pirata. no va a ser barato, va a costar el doble de lo que negociaron con los demás. Claro, lo que a mí me da rabia además es que los analistas políticos que uno escucha en la semana, cuando pasaba esto, cuando una persona de socialismo democrático decía eso en el gobierno de Boric, decían, oye, qué atroz el gobierno de Boric, que no es capaz de alinear a los propios y que no es capaz de generar diálogo porque son unos cabros. En cambio acá dicen, qué atroz Kuzanovich, etc. Pero esas cosas, menos grotescamente, porque este tipo le faltó como una repasada por senador, no lo podemos decir en esos términos, diga lo mismo pero en otras palabras. Nadie lo dijo. Claro. Yo creo que en el Senado esto se va a terminar aprobando, a menos que la sociedad se movilice, y no me refiero necesariamente a las calles, a que sea muy claro que la inmensa mayoría de los chilenos se está dando cuenta que esto es contra ellos, y entonces los senadores y diputados se van a empezar a sentir presionados. Recordemos que en los retiros del 10%, el primer retiro, para ser más específico, había mayoría derecha. No, había... Pero la reforma tributaria de Piñera se había aprobado en esa Cámara. Y termina ganando por abrumadora mayoría el primer retiro con votos de RN. Porque la sociedad estaba tan convencida de avanzar que los mismos diputados que habían salido electos con fotos de Piñera dijeron, hay que avanzar. Eso es lo que puede hacer que esto se caiga en el Senado. Diputado Winter, y ya entendiendo que... O sea, que usted en su casa estudie la reforma, escuche un podcast o un stream sobre la reforma, tome nota, vaya a su trabajo y le diga a su compañero de trabajo, necesito explicarles la reforma. Eso es, de hecho, lo más efectivo que puede haber para que esto se caiga. El problema es que tiene que ser mucha gente. Diputado.